Bien, vamos ahora a realizar problemas de calorimetría. ¿Ya? Calorimetría, empezamos con los más básicos, como siempre lo hacemos. Calcular la capacidad calorífica de una sustancia que varía en 50 grados centígrados, obvio la temperatura, cuando se le agrega 2000 calorías, ¿ya? Cuando se le agrega 2000 calorías. Muy bien. Si ponemos los datos, me piden que haya la capacidad calorífica, ¿no? Yo la conozco como K, capacidad calorífica sin interrogación de una sustancia que varía en 50 grados centígrados. Mucho cuidado con este en 50. Quiere decir que si la temperatura está en 20, va a variar hasta 70, ¿no? O sea, en 50 grados centígrados. Si la temperatura es 100, va a variar hasta 150, ¿te das cuenta? En otras palabras, este en, esa palabrita en, que la voy a subrayar, mira, en, me indica variación de temperatura. ¿Qué diferente hubiera sido si te hubieran dicho hasta 50 grados centígrados? Si hubieran dicho la palabra hasta 50 grados centígrados, definitivamente esos 50 grados centígrados hubiera sido la temperatura final, pero en este caso es en 50, ¿ya? Mucho cuidado con eso. Entonces, variación de temperatura de frente yo le pongo 50 grados centígrados, ¿no? Y se le agrega 2000 calorías. ¿Qué cosa es 2000 calorías? ¿Qué mide la caloría? La caloría mide el calor, ¿no? La cantidad de calor. Entonces, nosotros conocemos el calor con la letra Q mayúscula, ponemos Q igual 2000 calorías. Luego, recuerdo que yo sé de capacidad calorífica. Pues, aunque no lo creas, la capacidad calorífica simplemente es igual a la cantidad de calor sobre la variación de la temperatura. Y eso es solamente lo que me da el problema, ¿no? Eso me da el problema. Entonces eso sería igual a 2000 sobre 50, ¿no? 2000 sobre 50. Se va cerito, quinta uno, quinta de 24, ¿no? ¿Y qué es lo que me queda? 40. ¿40 qué? El calor se mide en calorías y la variación de la temperatura en grados centígrados. Fíjate, un problema bastante elemental, ¿no? Problema. Del problema anterior, calcular su calor específico sabiendo que se trata de 80 gramos de sustancia. Pues fíjate, la masa es 80 gramos. Pero ¿qué datos teníamos del problema anterior? ¿Te acuerdas? Teníamos que la variación de la temperatura, ¿te acuerdas? Era 50 grados centígrados. Teníamos que el calor que se le proporcionó era 2000 calorías. 2000 calorías. Y con esos datos tenemos que hallar ahora el calor específico. El calor específico. Simplemente he tomado pues los datos del problema anterior porque me dice del problema anterior clarísimo, ¿no? Entonces yo agarro y digo, la cantidad de calor simplemente es igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Listo, fíjate qué cantidad de calor tienes, está bien en calorías. La masa tienes 80 gramos. Variación de temperatura tienes 50 grados centígrados. Solo te falta el calor específico. Si yo reemplazo, así como está la fórmula, no vamos a despejar nada para no complicarlo. Si yo reemplazo tal cual, en vez de cantidad de calor yo le pongo 2000. 2000. En vez de masa le pongo 80. Calor específico es lo que quiero hallar. Y delta T le vamos a poner 50. Listo. Fíjate. No te olvides que en este capítulo de calorimetría la masa se mide normalmente en gramos, ¿ya? En gramos. O sea que la masa está perfecta, ¿ya? Listo. El 80 y el 50 que están multiplicando al calor específico pasan dividiendo. Y fíjate cómo queda. 2000 sobre 80 por 50. ¿Y eso qué cosa es igual? Al calor específico. ¿De acuerdo? Ahí pues simplifica, ¿no? Todo lo que se tenga que hacer se hace, se va cerito, ¿no? Se va cerito, ¿no? Quinta uno, fíjate, y quinta de 20 sería 4, ¿verdad? 4 por 5 es 20. ¿Y qué es lo que queda? Entonces lo que me queda es que el calor específico es igual a 4 octavos, ¿te das cuenta? 4 octavos, ¿no? Que si sacas cuarta aquí y cuarta al 8 quedaría un medio, ¿no? Un medio. En otras palabras, el calor específico es igual, un medio no te olvides que es 0,5. ¿Y en qué unidades va el calor específico? Caloría en el numerador sobre gramo, grado centígrado, ¿ya? Caloría, gramo, grado centígrado. Listo. Esta es una manera de hacer este problema 2. Hemos podido tener otra manera, quizás incluso más fácil. Fíjate, a ver, hemos dicho que el calor
A ver, hemos dicho que la capacidad calorífica en el problema anterior es cantidad de calor sobre variación de la temperatura. Si de aquí despejamos Q, esta delta T que está dividiendo a Q pasa al otro lado multiplicando y quedaría así. Q es igual a K que multiplica a delta T. Esa es una fórmula, ¿te das cuenta? Esa es una fórmula. Ahora, tenemos otra fórmula para calor, fíjate. Calor por su lado también es igual a masa, calor específico por delta T. Con ambas fórmulas puedes hallar el calor, ¿no? Con ambas fórmulas. Entonces, ¿es la misma fórmula? O sea, ¿sale la misma respuesta? Sí. En otras palabras, el calor es igual al calor. Y en vez de este calor le podemos poner, si quieres, masa, calor específico, por delta T. Y en vez del otro calor le ponemos K por delta T. ¿Te das cuenta? K por delta T. Y fíjate, delta T se puede simplificar. Y mira lo que nos queda, aparentemente una nueva fórmula. Masa, calor específico, multiplicado por calor específico, es igual a la capacidad calorífica. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Para nuestro problema en sí, la capacidad calorífica, bueno, la masa dice que vale 80. Calor específico, eso quiero hallar, ¿te das cuenta? Y la capacidad calorífica, ¿te acuerdas que nos salió 40? ¿Sí? La capacidad calorífica nos salió 40. Estoy reemplazando los datos, ¿ya? En vez de masa pongo 80 gramos, que es la masa que dice que tiene la sustancia, ¿no? Y en vez de la capacidad calorífica pongo 40, porque recuerdas, en el primer problema la capacidad calorífica me salió 40, ¿no? 40. Muy bien. Entonces, como te puedes dar cuenta, el calor específico simplemente es igual a 40 sobre 80. Se va cerito, cuarta uno, cuarta de 8, 2. En otras palabras, el calor específico es un medio. En otras palabras, el calor específico me sale otra vez 0,5 calorías partido gramo, grado centígrado, ¿no? Fíjate, esta relación o esta fórmula, si quieres, me puede servir también para algunos otros problemas, ¿no? La vamos a poner en una nube, ¿no? Masa por calor específico simplemente es capacidad calorífica. Siguiente problema. Un cuerpo al ganar 100 calorías eleva su temperatura, ojo, eleva su temperatura en 25 grados centígrados. Otra vez la palabrita mágica, en 25 grados centígrados. ¿Cuál es su capacidad calorífica? Otra vez, ¿no? Capacidad calorífica, signo de interrogación. 100 calorías es la cantidad de calor, pues obviamente, ¿no? Ese es el calor que le estamos dando al cuerpo, ¿no? Y variación de temperatura, porque dice en 25 grados centígrados. Listo. Problema también súper elemental, ¿no? Capacidad calorífica simplemente es igual a cantidad de calor sobre variación de la temperatura, ¿no? La cantidad de calor es 100, la variación de temperatura es 25. 100 entre 25, ¿cuánto es? 4, pues no, 4. ¿4 qué? Arriba va caloría y abajo va grados centígrados. Capacidad calorífica no es lo mismo que calor específico. Calor específico es una cosa, capacidad calorífica es otra cosa. El calor específico incluye a la masa, ¿no? La capacidad calorífica no. Problema. Calcular la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de 200 gramos de aluminio de 10 grados centígrados a 40 grados centígrados. Y me dan el calor específico del aluminio, que es 0,2 caloría partido gramo por grado centígrado, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Calcular la cantidad de calor, cantidad de calor. ¿Cómo yo conozco la cantidad de calor? Con Q, ahí está Q. Calcular la cantidad de calor. Para elevar la temperatura de 200 gramos, eso es masa, y está bien porque la masa tiene que estar en gramos, ¿ya? 200 gramos de aluminio. De 10 grados centígrados a 40 grados centígrados. Aquí clarito me está dando que 10 grados centígrados es la temperatura inicial, 10 grados centígrados. Mientras que 40 grados centígrados es la temperatura final, 40 grados centígrados. Y también me da como dato que el calor específico es igual a 0,2 calorías partido gramo, grado centígrado. Listo. Perfecto. Yo agarro y digo, el calor o la cantidad de calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. Ya está. Con esa fórmula voy a hallar. No te olvides que la variación de la temperatura,
la variación de la temperatura, siempre es temperatura final menos temperatura inicial. No te olvides que toda variación siempre es lo final menos lo inicial, ¿ya? Entonces, para nuestro caso, vamos a hacerlo, aunque podríamos hacerlo mentalmente, ¿no? Pero bueno, lo final es 40 y lo inicial es 10, ¿no? Como primera vez lo hacemos completo, es decir, la variación de temperatura para mí vale 30 grados centígrados, ¿ya? Ese es mi dato de variación de temperatura. Muy bien, calculemos el calor, solo es reemplazar. La masa es 200, calor específico es 0,2 y la variación de temperatura es 30, ¿ya? 30. Es decir, la cantidad de calor va a ser igual 1200 calorías, ¿ya? 1200 calorías. Si tú a ese trozo de aluminio le das 1200 calorías, le vas a hacer variar la temperatura en 30 grados centígrados. Y si, como es este caso, está al comienzo en 10 grados centígrados, al final va a estar a 40 grados centígrados, porque su temperatura va a variar en 30 grados centígrados. 10 más 30, 40, ¿no? Problema. En un recipiente con capacidad calorífica despreciable se tienen 800 gramos de agua a 40 grados centígrados. Se entregan 40 kilocalorías, si se entregan sería, ¿no? Si se entregan 40 kilocalorías, determine la temperatura final del agua. Bien, ¿qué significa en primer lugar capacidad calorífica despreciable? Que es una capacidad tan pequeñita que no la vamos a tener en cuenta al recipiente, porque el recipiente es el que tiene capacidad calorífica despreciable. Entonces, esta capacidad calorífica es tan pequeñita, por decirte, es 0,00001, ¿no? Que es tan pequeñita que mejor no nos hacemos problemas y simplemente no consideramos el recipiente, ¿ya? Porque si no, tendríamos que considerar el recipiente. Pero en este caso, el recipiente no influye en nada. Eso es lo que significa una capacidad calorífica despreciable, que no va a influir en nada el recipiente. Se tienen 800 gramos, entonces yo pongo la masa del agua, que en este caso es 800 gramos, a una temperatura inicial, fíjate, dice de agua a 40 grados centígrados. No dice nada de en 40 grados centígrados ni nada de eso. Dice a 40 grados centígrados. Eso significa que inicialmente la temperatura del agua está a 40 grados centígrados. Se entregan 40 kilocalorías, eso es calor, ¿no? Calor, 40 kilocalorías, ¿no? Kilocalorías, ya está. Determine la temperatura final del agua, signo de interrogación, ¿no? No te olvides que el calor específico del agua tú ya lo tienes, ¿no? Vale 1, ¿ya? 1 que calorías partido gramo, grado centígrado. Eso es el calor específico del agua. Muy bien, aquí varias cositas, varias cositas. En primer lugar, 40 kilocalorías, no te vas a olvidar que ese kilo significa 1000. Entonces, 40 por 1000, esto equivale a decir 40.000 calorías, ya 40.000 calorías. Entonces, ese kilo equivale a 1000, no te vas a olvidar. Ahora, te piden la temperatura final y lo primero que tú piensas a lo mejor es, oye, pero no hay ninguna fórmula con temperatura final. Entonces tú pones la fórmula que yo tengo es esta, Q es igual a la masa por el calor específico por delta T. Esa es la fórmula que tengo. La masa tengo 800. Calor específico tengo, vale 1. Delta T, eso no tengo. Pero no te vas a olvidar que delta T a su vez es temperatura final menos temperatura inicial. ¿Te das cuenta? Ahí está la temperatura final. La temperatura final está escondida en delta T, o sea, en la variación de la temperatura. Ahí está escondida, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Lo mejor que nosotros podemos hacer ahorita es simplemente hallar esto. Vamos a hallar delta T, nada más. Y una vez que tengamos delta T, reemplazamos temperatura final menos temperatura inicial y hallamos pues temperatura final, ¿ya? Vamos a reemplazar. En vez de calor, entonces pongo 40.000. En vez de masa pongo 800. Calor específico 1. Y todo eso multiplicado por delta T. Como te puedes dar cuenta, 800 y el 1 pasan dividiendo y quedaría 40.000 entre 800. Esto es igual a delta T. Simplifica solo que puedes, se van dos ceros, se van dos ceros. Octava 1, octava de 45, ¿no? Y te queda entonces que delta T simplemente es igual a 50 grados centígrados. Ya tenemos delta T, mira. Ya está delta T. Ahora, tú agarras y dices, pero a su vez, delta T no es más que la temperatura final menos la temperatura inicial.
En vez de delta T, ¿qué vas a poner? 50, eso es lo que hemos hallado. Temperatura final es lo que tú quieres hallar. ¿Y la inicial cuánto es? 40. La inicial es 40. Mira, mira los datos, mira los datos. La temperatura inicial es 40 grados centígrados. Este menos 40 pasa al otro lado sumando y quedaría 50 más 40. Eso es la temperatura final. Esto es para los izquierdos. Ponemos para los derechos, temperatura final es igual 50 más 40, 90 grados centígrados. Quiere decir que por culpa de esas 40 kilocalorías, ¿ya? El agua subirá su temperatura en 50 grados centígrados. Es decir, como está a 40, va a subir su temperatura hasta 90 grados centígrados. Problema. A un bloque de metal de 50 gramos de masa se le entregan 400 calorías y eleva su temperatura de 120 a 160 grados centígrados. Hallar el calor específico del metal. Muy bien, vamos poniendo los datos. A un bloque de metal de 50 gramos, dice, eso es la masa, pues, ¿no? La masa es 50 gramos. Se le entregan 400 calorías, eso es la cantidad de calor, ¿no? Cantidad de calor es 400 calorías. Y eleva su temperatura de 120 a la temperatura inicial es 120 grados centígrados a 160 a la temperatura final es igual 160 grados centígrados. ¿Qué tenemos que hallar? El calor específico de ese metal, ¿no? El calor específico de ese metal. Listo. Fíjate, yo ya sé que con estos dos datos, con temperatura final y temperatura inicial, ¿qué voy a hallar? La variación de la temperatura. ¿Y cuánto es la variación de la temperatura en este caso? La resta del final menos el inicial. O sea, 160 menos 120, 40 grados centígrados. Ya tengo la variación de la temperatura, así de fácil, ¿no? Pongo mi formulita. Cantidad de calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. ¿Qué voy a poner en vez de calor? La cantidad de calor, 400 calorías. ¿Qué voy a poner en vez de masa? 50. Calor específico, eso quiero hallar. Variación de la temperatura, 40. Listo. Problema parecido al que ya hicimos, creo, el segundo, ¿no? O el segundo, creo que fue así. 50 y 40 están multiplicando al calor específico, pasan dividiendo. 400. Aquí pongo un 50 y aquí pongo un 40. ¿Y eso qué cosa es igual? Al calor específico. Simplificamos. Cerito se va con cerito, cerito se va con cerito. Fíjate, cuarta uno y aquí cuarta uno. ¿Y qué queda? Queda simplemente que el calor específico es igual a un quinto. A un quinto. En otras palabras, el calor específico simplemente es igual a 0,2 ¿qué? Calorías partido gramo grado centígrado. ¿Ya? Bastante sencillo el problema, no te olvides que en física a la respuesta siempre hay que ponerles unidad, ¿ya? Hay que ponerles unidad. La respuesta no puede ser un número puro, a no ser que estés hallando, pues, sea un problema especial donde la respuesta efectivamente sale un número puro, ¿no? Problema. Una cuchara de aluminio de 20 gramos a 100 grados centígrados se introduce en un recipiente que contiene 320 gramos de agua a 20 grados centígrados. Calcular la temperatura de equilibrio, sabiendo que el calor específico del aluminio es 0,2 caloría partido gramo grado centígrado. Fíjate, aquí vamos a introducir un cuerpo, una cuchara de aluminio, en agua. Y el aluminio está a una temperatura y el agua está a otra temperatura. Obviamente, cuando se junten los dos, va a empezar una variación de temperatura en ambos cuerpos. El cuerpo frío va a empezar a subir su temperatura y el cuerpo caliente va a empezar a disminuir su temperatura hasta que se encuentran. Y cuando las temperaturas se encuentran, ahí queda, ahí el problema termina, porque ya no sigue disminuyendo el que estaba disminuyendo, ni sigue aumentando el que estaba aumentando, simplemente ahí se equilibran. Eso se llama temperatura de equilibrio, ¿ya? Tú cuando juntas un cuerpo caliente con un cuerpo frío, ¿no? Los dos, el caliente baja su temperatura, el frío sube su temperatura hasta que se encuentran las temperaturas. Esa viene a ser la temperatura final para ambos cuerpos y es pues la temperatura de equilibrio. En otras palabras, es un problema de mezclas, ¿ya? Mezclas. Vamos a mezclar aquí dos cuerpos y vamos a averiguar cuál será la temperatura final de equilibrio. ¿De acuerdo? Bien, mira. Como hay dos cuerpos, yo ya detecté que hay dos cuerpos, el aluminio y el agua, entonces vamos a hacer un esquema de datos que yo te aconsejo que lo hagas para ordenarnos y para ver las cosas con claridad. Mira cómo yo voy a hacer. ¿Ah? Aquí pongo una línea horizontal
Y aquí pongo una línea vertical, ¿ya? Listo. De tal manera, ¿no? Parece una cruz, ¿no? Aquí pongo, digamos, el aluminio y aquí pongo el agua. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, el problema dice, una cuchara de 20 gramos, eso lo pongo en aluminio, pues no, ese dato va para aluminio, es la masa, ¿no? 20 gramos, ¿te das cuenta? 20 gramos lo pongo para el lado del aluminio. A 100 grados centígrados, esa es pues, la temperatura inicial del aluminio, ¿sí o no? Eso es la temperatura inicial del aluminio, ahí lo pongo, ¿te das cuenta? Se introduce en un recipiente que contiene 320 gramos de agua. Ah, esa es la masa del agua, pues no, eso lo pongo para el lado del agua, ¿te das cuenta? 320 gramos de agua, ¿ya? A 20 grados centígrados, esa es la temperatura inicial, pues, del agua, ¿no? 20 grados centígrados, ¿ya? Calcular la temperatura de equilibrio. La temperatura de equilibrio viene a ser la temperatura final para, en este caso, para los dos cuerpos, ¿ya? Es la temperatura final. Y esa temperatura de equilibrio le voy a llamar T, si tú quieres T mayúscula, ¿ya? T mayúscula, pero es la misma para los dos cuerpos, ¿ya? Sabemos que el calor específico del aluminio es 0,2, ponemos ese dato. 0,2, ya sabes las unidades, caloría arriba, abajo gramo, grado centígrado. Y para el agua ya sabes que el calor específico vale 1. Ya sabes las unidades, caloría arriba y abajo gramo, grado centígrado. Listo, eso es todo. Una vez que ya tenemos nuestros datos, aplicamos pues la ecuación básica de la calorimetría para mezclas, ¿no? Que dice que la sumatoria de calores siempre debe ser igual a cero cuando se trata pues de un sistema aislado térmicamente. Y nosotros vamos a considerar siempre que nuestros sistemas son así, pues no están aislados térmicamente, o sea, no pierden calor con el exterior ni ganan calor del exterior, ¿no? Muy bien. Sumatoria de calores. Sumatoria es una suma de calores. ¿Y cómo sé cuántos calores hay? Oye, si hay dos cuerpos, solo hay dos calores. Entonces le pones, uno es calor del aluminio y el otro es calor del agua. ¿Ya? Del agua. Y esto es igual a cero. ¿Y luego qué hago? Reemplaza la fórmula que tú sabes del calor. Por ejemplo, para el aluminio, masa del aluminio, calor específico del aluminio, variación de temperatura del aluminio. ¿Ya? Más. Para el agua, masa del agua, calor específico del agua, variación de temperatura del agua. ¿Ya que es igual esto? A cero. El siguiente paso ya es reemplazar, es sencillísimo. En vez de masa del aluminio que vas a poner, vas mirando los datos, ¿no? Fíjate, la masa del aluminio es 20 y está en gramos, está bien. El calor específico, fíjate, 0,2. La variación de temperatura del aluminio, no te olvides, siempre es final menos inicial, ¿ya? Final menos inicial. Entonces tú le pones, oye, temperatura final sería T, un paréntesis, por supuesto, T, y la inicial es 100, ¿ya? 100, 100. Y clarito lo pones, mira, T menos 100. Final es T, la inicial es 100. Más, masa del agua, el agua es 320. Calor específico del agua, 1. Delta T del agua, final menos inicial. En este caso sería T menos 20, ¿sí? T menos 20. Ahí le ponemos T menos 20. ¿Esto qué cosa es igual? A cero. Muy bien, resolvemos eso. No te vas a confundir. Aquí esta ecuación solo tiene dos términos. Mira, un término y otro término. Y si puedes simplificar, simplifica. Fíjate lo que yo voy a hacer. ¿Ah? Aquí hay un cerito. El 20 multiplica todo esto. El 320 también multiplica todo lo demás, ¿no? Entonces yo puedo simplificar cerito con ese cerito. Es más, puedo sacar mitad acá. Mira, mitad de 2, 1. Mitad de 32, 16. Y ya voy trabajando con esto. Y 1 por 0,2 es 0,2 nomás, pues, ¿no? 1 por 0,2 es 0,2 que multiplica a t menos 100 más, y acá 16 que multiplica a t menos 20. Listo, ya se ve más fácil de todas maneras, ¿no? Se ve más sencillo. Hago las multiplicaciones. 0,2 por t es 0,2t. Menos, porque más, este es más, no te vas a olvidar. Más por menos es menos. 0,2 por 100, 20, pues 20. Más 16 por t, 16t, pues. Menos 16 por 20, lo multiplico como decir 16 por 10, 160, pero como es 20 hay un 2, 160 por 2, 320, pues, ¿no? 320, ¿ya? ¿Y esto qué cosa es igual? A cero. Eso es igual a cero, ¿ya? Muy bien. Sumo lo que tengo que sumar, las t's con las t's, por supuesto, las dos son positivas, 0,2 más 16t sería 16,2t
Fíjate que estos son negativos, menos 20 menos 320 sería menos 340, y esto es igual a cero. Luego ese menos 340 pasa al otro lado, obviamente sumando, ¿no? Y queda 16,2t es igual a 340. Por lo tanto, t es igual a 340 entre 16,2, ¿no? Eso es t. Por lo tanto, t es igual a 20,98 grados centígrados. Ya lo aproximamos, ya t va a ser igual, aproximamos y le ponemos 21 grados centígrados. 21 grados centígrados. Fíjate, analicemos un poquito qué ha pasado. El aluminio, que estaba a 100 grados, va a disminuir su temperatura hasta 21 grados centígrados, bastante, ¿no? El agua, que estaba a 20 grados, solo sube su temperatura a 21. ¿Por qué? Fíjate la diferencia de masas. El aluminio es pequeñito, el agua 320 gramos, el aluminio solo 20 gramitos. Fíjate la diferencia de calores específicos. El aluminio 0,2, el agua 1. ¿Qué significa eso? El aluminio, como tiene un calor específico más bajo, rápidamente varía su temperatura, rápidamente aumenta o disminuye su temperatura. El agua no. El agua es bien, como te digo, resistente para aumentar o disminuir su temperatura, ¿ya? Otra cosa importante que quiero que te des cuenta, la temperatura de equilibrio siempre tiene que salir entre las temperaturas iniciales. Me explico mejor. Si una temperatura inicial es 100 y la otra es 20, tiene que salir entre 100 y 20 o entre 20 y 100. No puede salir 19, es imposible. No puede salir 101, es imposible. ¿Ya? Sí podría salir 100 en algún caso especial o 20, pero no puede salir menos de 20 ni más de 100. Tiene que salir en ese intervalo de 20 y 100 o 100 y 20. ¿De acuerdo? Muy bien, hemos terminado los problemas básicos. En el siguiente video vamos a pasar a otro tipo de problemas, ¿ya? Muchas gracias.